Buenos días, te doy la más cordial bienvenida a este que es el día número 59 de la Biblia en un año. Mi nombre es Carlos Velázquez y ¿por qué no comenzar juntos escudriñando la palabra de Dios para nuestra vida? La primera lectura está en Salmos 27 del 7 al 14, que dice así: Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Por causa de mis adversarios, enséñame, Señor, tu camino, y llévame por el camino recto. Testigos falsos y violentos se levantan contra mí. No permitas que hagan conmigo lo que quieran. Yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Nuestra segunda lectura está en el libro del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con Marcos. El Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Marcos, capítulo 10, versos 13 en adelante. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños y en sus brazos puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó a decirle: ¿Cómo sabes? Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: No hay nadie que por causa de mí y del Evangelio que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras,
que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Finalmente damos lectura en los capítulos 4 y una porción del capítulo 5 de Levítico. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deban cometerse e incurre en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca, como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungirá y tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que los recubre y lo que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Tal y como se quita la grasa del buey y del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto, la piel del becerro con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas, y allí lo quemará sobre la leña encendida. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurra en actos que no se deben cometer y resulte culpable, pero el pecado pasa inadvertido a los ojos del pueblo. Una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro, al cual lo llamarán ante el tabernáculo de reunión. Y ahí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro, y en presencia del Señor degollarán el becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro. Mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación, así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán perdón. Luego llevará becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Cuando un jefe peque y sin proponérselo infrinja alguno de los mandamientos del Señor su Dios e incurra en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará delante del Señor en donde se degüella el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa sobre el altar como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por el pecado del jefe y éste obtendrá el perdón. Si alguien del pueblo sin proponérselo peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto.
Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa tal y como se le quita el sacrificio de paz y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación para el infractor y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda, por su pecado deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación y lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar, junto con la ofrenda encendida al Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese hombre será perdonado. Levítico 5 dice: si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable, quedará impuro aun cuando lo toque sin saberlo. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, y no se da cuenta, resulta culpable y tan pronto como se dé cuenta quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta resultará culpable de ese juramento. Todo el que cometa alguno de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor 2 tórtolas o 2 palominos, uno de ellos como ofrenda de expiación por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las 2 aves al sacerdote y éste ofrecerá primero la que es para expiación. Le romperá el cuello pero sin separar por completo la cabeza, y sobre la pared del altar rociará un poco de sangre de la ofrenda de expiación y la sangre sobrante la exprimirá al pie del altar. Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y el pecador será perdonado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda de expiación 2 litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo la llevará al sacerdote y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así, el sacerdote hará expiación por el pecador y por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. Oremos. Bendito Dios y Señor, te agradecemos este tiempo en tu palabra. Podemos ver el contraste, Señor, de conocer lo que representaba para el pueblo de Israel quedar impuro o cometer incluso faltas delante de ti, conscientes o inconscientes. La manera, Señor, en la que tenían que presentarse y purificarse y ofrecer expiación o holocausto por su pecado era algo, Señor, indispensable. Sin importar, Señor, si eran pobres o ricos, todos tenían que pasar por este proceso a fin de poder encontrar perdón y favor delante de ti. Por otro lado, Señor, observamos cómo tú llamas a los chicos, a los niños y a las niñas. Cómo hablas, Señor, acerca de que el que no sea como niño no podrá entrar al reino de los cielos.
Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por recibirnos y aceptarnos aún, Señor, estando sucios y habiendo, Señor, fallado. Tu inmensa misericordia, Señor, se extiende hacia nosotros. Tu perdón nos renueva, nos transforma y nos lleva para ser más como tú. Ayúdanos, Señor, pues, a compartir, Señor, tus buenas nuevas, a no amar el dinero, sino amarte a ti. Y sin esperar a cambio, Señor, compartir las buenas noticias porque tú nos has hecho libres de cualquier sacrificio. Nuestra salvación es por la fe en tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. En tus manos encomendamos nuestro día y todo lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Bye bye.